Luego chula, luego chula, Ay, 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 que me estás demostrando que tú eras una de las dueñas de la pista en los 70, en los 60, Vosotros, ustedes no la ven, pero está aquí, dale que te pego al dancing encima aquí del mueble este. No, es que está esto pintado blanco. No, caballo no, pero te has encontrado el huequecito este y estás haciendo aquí de go-go. Es tremending, como diría uno que yo me sé. Es tremending. Bueno. Lo merece, pero vamos que se nos echa el tiempo encima, son las 12 del mediodía, 42 minutos, y si me permite, si me das permiso, Maribel, vamos con el siguiente invitado. Vamos a hablar de educación vial, ¿qué te parece? Venga. Pues presentamos, eso es correcto, presentamos rápidamente una semana más, como cada miércoles, a José López, profesor de educación vial, aparte de ser policía local de Santa Eulalia. Buenos días, bienvenido una semana más. Hola. Sí, a mí el miedo me da, porque tengo aquí al lado yo el pistolón, Sí, con el pistolón, pero el pistolón físico, el que tira balas, Que luego no haya malentendidos, Esto impone un poco, Creo que el único miedo que hay que tener es el miedo de uno mismo. Ese es el peor de todos, te doy la razón, y no sabes cómo, nuestros miedos. Pero bueno, buenos días y bienvenido. Buenos días. ¿De qué nos vas a hablar hoy, amigo? Bueno, vamos a hablar de un elemento que va instalado en el vehículo, que es el cinturón de seguridad. Es un elemento, digamos, pues de los que más resultados positivos ha dado en el mundo del automóvil. De todas maneras, tampoco no hace muchos años que circulamos con él, pero ha salvado ya más vidas que ningún otro elemento de seguridad. Por lo tanto, vamos a hablar de él, porque su utilización es muy sencilla y no va a evitar que se produzca el accidente, porque es un elemento pasivo, pero sí va a eliminar, pues, que tengamos unas consecuencias pues importantes. Ya me has dado pie a la primera pregunta. ¿Se sabe el porcentaje de vidas que salva el cinturón? Porque hay casos en los que te salva y a veces en los que no te salva. ¿Se sabe el porcentaje real? Sí, se sabe porque hay estudios. Los estudios siempre se hacen a raíz de todos los accidentes que han ocurrido. Por lo tanto, tenemos datos, existen datos, además son datos públicos, ¿no? que además todos los años publica la Dirección General de Tráfico, por lo tanto accesible a cualquier persona. Es un poco complejo ver y estudiar las estadísticas, pero sí podemos decir, yo lo puedo decir a título personal, que es muy efectivo. Es el elemento más efectivo que hay en seguridad en un vehículo. Depende también de la velocidad a la que vayas, ¿no? Bueno, eso también hablaremos porque, claro, hay muchas creencias falsas y uno piensa que el cinturón a altas velocidades es cuando más efecto, digamos, tiene que hacer, y no, es al revés. A 40 por hora es más mortal que a 80 quizás. Sí, por eso que donde más tenemos que hacer hincapié en el cinturón es a velocidades más reducidas, no digamos a altas velocidades, porque puede darse otras circunstancias que puedan ocasionar la muerte o la lesión de una persona, pero los estudios dan de que es muy efectivo a velocidades, digamos, que no sean los límites altos, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre el cinturón de seguridad, lo puede hacer llamándonos al 971 19 18 23. 19, 18, 23. No creo que nadie tenga dudas al respecto. Hay que ponérselo siempre, sí o sí, pero por si acaso, ahí está el número. No, efectivamente, Rafael, sí que hay dudas. Hay dudas porque aún estamos viendo de que hay mucho... que hay que ponérselo siempre que vayas a iniciar la marcha. Dudas en cuanto se salva o no, eso ya... No, pero hay dudas, digamos, en que sea, digamos, efectivo. Pero la duda se basa, digamos, en el no reconocimiento del riesgo. O sea, las personas no reconocemos muchas veces de que el accidente va a ocurrir, por lo tanto, de que existe riesgo. Al no existir riesgo para nosotros, pues no evitamos las consecuencias que la evitaríamos pues poniéndonos el cinturón. Quiere decir que hay dos temas que vamos a hablar. Uno es de qué es un cinturón, cómo actúa y qué accidentes que evitamos con él, qué clase de lesiones, pero también partimos de la base de que hay que creer que es una medida de seguridad que hay que tenerla siempre puesta. Muy bien, pues vamos a hablar pues del cinturón de seguridad, porque vemos que te has traído
unos apuntes muy interesantes, vamos a comentarlos. Sí, los apuntes siempre son pues para seguir una línea, ¿no? Y para que los oyentes pues nos puedan entender bien. El cinturón, como he dicho antes, es el elemento más importante de la seguridad pasiva que existe en un vehículo. Además, no tiene una edad muy antigua, sino que bien recordamos que el primer cinturón pues obligatorio en carretera fue en el 1974 y después en 1992 pues fueron en zona urbana también, ¿no? Hubo dos épocas muy diferenciadas, por lo tanto, con eso quiero decir que es reciente, ¿no? Bien, el cinturón está hecho para estirarse, es un material que está hecho para estirarse, pero no porque sus fibras sean, digamos, elásticas, sino porque están tejidas para que pierda anchura y gane en longitud, ¿no? Y bueno, a fin de reducir esas lesiones que podemos sufrir. Las lesiones que podemos sufrir en un accidente, pues es justamente cuando nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante, ¿no? Un choque frontal sería una de las causas que las lesiones podrían ser más graves y además incluso podrían ser la muerte. Por lo tanto, el cinturón evita que nuestro cuerpo se desplace hacia adelante, no que no se mueva, porque actúa más o menos como un paracaídas. Sí que nos movemos, ¿no? Pero lo que evita es que nuestro cuerpo salga disparado hacia adelante. Bien, vamos a hablar del riesgo. En caso de choque frontal, divide por 9 el riesgo de fallecimiento y de heridas graves en la cabeza y reduce a una cuarta parte el riesgo de heridas, fracturas y lesiones de otro tipo. También en caso de alcance, o sea, en caso de que nos golpeen, otro vehículo nos golpee por detrás, reduce a la mitad el riesgo de muerte o de heridas graves. Quiere decir, si solamente nos basamos en esas estadísticas que están publicadas y están ahí, con eso ya es suficiente, porque ¿qué ocurre si nosotros somos uno de los que sufrimos el accidente? Porque tenemos que pensar que estamos en ese riesgo. Todo conductor, todo usuario de la vía se encuentra permanentemente en un riesgo. Será más elevado o menos, dependiendo después de cómo actúe él y los demás usuarios. Por lo tanto, el riesgo cero no existe. Estamos en riesgo. Por lo tanto, si nuestra mente es capaz de detectar que estamos en riesgo, lo que tenemos que hacer es abrocharnos a la vida, es abrocharse el cinturón. Sin desmerecer un gremio como es el de los taxis, ¿no? Y el transporte privado, ¿de acuerdo? Se hablaba mucho de la obligatoriedad de llevar cinturón de seguridad en los taxis para los niños, ¿no? Y las sillas. Yo esto no lo he visto todavía cumplido. Vamos a ver, los taxistas, igual como las personas que... ¿Taxistas o autocares? Sí, bueno, personal que se dedica al transporte quizá también de mercancías, que tiene que hacer paradas continuamente dentro de un núcleo urbano. Pero dentro del núcleo urbano. Quiere decir, el cinturón siempre en carretera es obligatorio. Pero bueno, igual que también a la fuerza y cuerpo de seguridad, como puede ser la mía, el cinturón no es obligatorio si voy, digamos, en servicio de urgencia. Pero una cosa es que la ley te permite elegir las dos opciones y otra cosa es saber qué opción es la mejor. Porque a mí, aunque la ley me permita en una urgencia ir sin cinturón, por mi seguridad yo me lo pongo. Pero por ejemplo, y no es que quiera meterme con ellos, pero yo cojo un taxi de Ibiza a San Antonio y llevo un niño de 7 años o de 10 años que tienen la necesidad y la obligación de llevar su sillita correspondiente y su cinturón. Sí. ¿Esto se cumple? ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo. A ver, se cometen muchas infracciones y una de tantas infracciones que se cometen es sobre el cinturón o sobre los elementos de retención infantil de seguridad que, como estabas hablando tú. Claro que no se cumple. No se cumple y es permisivo o se permite porque no se cumple. No sé cómo hacerte la pregunta, porque yo no quiero tampoco meterme en un gremio como es este, pero claro, yo he llegado a escuchar a nivel nacional que cierto gremio no usa las sillitas obligatorias porque si no tendrían que tener sillas ahí en el parking. Sí, pero la ley se modificó en ese aspecto, pero siempre dentro del casco urbano. Quiere decir, dentro del casco urbano incluso el propio taxista. Es decir, en la ciudad de Ibiza o pueblos no es obligatorio. El propio taxista. Si quiere, se lo pone y si no, no tiene la obligación. O sea, el propio taxista. Pero en carretera. En cambio, el ocupante, sí, en carretera siempre. En carretera siempre. Otra cosa es que como aquí los núcleos urbanos están distanciados, una trayectoria corta, ¿no? Son pocos kilómetros que hay de carretera, para ir de un casco urbano a otro, pues es lo que tú dices. No se actúa en consecuencia, por lo tanto, se infringe la normativa, correcto, ha quedado muy claro. El cinturón de seguridad y los cabezales van de la mano, son como hermanos
primos hermanos. Si llevas el cinturón y no tienes un correcto cabezal o no está bien ubicado, el latigazo que te puede dar el cuello está bien. Efectivamente, ¿no? El cinturón de seguridad, hemos dicho que es un elemento muy importante, que es el más importante, pero es complementario. Quiere decir que tenemos otros elementos, como puede ser el reposacabezas o incluso el propio airbag, que son elementos que en su conjunto hacen el efecto que queremos conseguir en seguridad. Pero está claro que si fallase uno de estos elementos, pues o en caso de que no llevásemos cinturón, el reposacabezas tampoco nos serviría. Y al revés, quiere decir, si no llevamos reposacabezas, el cinturón tampoco haría todo el efecto que tendría que hacer en seguridad. Claro, es así. Pues es una normativa que tenemos que tener todos en cuenta y sobre todo, igual que sabemos poner la radio o encender un cigarro o cualquier cosa que se hace siempre al entrar en un vehículo, parece mentira que no seamos capaces, donde me incluyo yo también, de ponernos lo primero que hay que hacer al entrar en un vehículo, ponerse el cinturón. Es difícil, luego te ve la Guardia Civil, porque se han visto casos, y a mí cuando era más joven me ha llegado a pasar, que quieres engañar a la policía o a la Guardia Civil y eso es imposible. Es imposible, no quieres hacer aquello de ese gesto típico, eso no puede. O se lleva o no se lleva. O se lleva o no se lleva. Sí. Es decir, el gesto te lo pillan enseguida. ¿Verdad? No, sí, la verdad, pero lo primero que tenemos que hacer. La pregunta es ¿qué le dirías o qué nos dirías a los conductores para que lo primero que hiciéramos fuera ponernos el cinturón? Lo primero, a ver, las personas actuamos por costumbre, por repeticiones. Entonces tenemos que empezar, aunque sea de una manera un poco forzosa, ¿no? Los hábitos. De una manera un poco forzosa al principio, porque siempre al principio nos cuesta, o a algunas personas les cuesta pues realizar una tarea, pues tenemos que empezar, y aunque sea un poco forzado. ¿Qué ocurrirá? Que cuando hayamos repetido esa acción unas veces, pues llegará a ser lo normal. Entonces ya nunca nos olvidaremos. Y eso que hay vehículos desde hace mucho tiempo ya, que cuando te sientas en el vehículo y le das a la llave de contacto, ya empieza a pitar aquello, pip, sí, pip, después están las trampas, pip. ¿no? Después están las trampas, que, bueno, nosotros los españoles también tenemos mucha costumbre de buscar siempre la trampa a la ley. Pero la trampa además nos engaña, porque la trampa además es perjudicial para nosotros. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Pues te estás engañando a ti mismo. Claro. Por lo tanto, y no nos damos cuenta, porque, claro, nadie quiere engañarse a uno mismo, pero sí que lo hacemos. Algunos, pues, se sientan encima del cinturón para que no pite y lo llevan enganchado. Algunos lo llevan por debajo del brazo. Hay algunos que ponen pinzas porque dicen que le molesta. Corrígeme si me equivoco, el cinturón, o sea, el chivato que lleva el vehículo pita porque no está enganchado en el pero cierre. es que lo enganchan, es que lo enganchan, pero después se sientan encima. Ah, ya. Y van sentados encima. Ah, o sea, que lo conectan, por decirlo de alguna manera, y luego se sientan encima y el cinturón está enganchado y eso evita que pite. Sí, pero claro, es que se están engañando. Además, es un gesto que cuesta tan poco el ponérselo, es tan sencillo. Y ya no a nosotros mismos, sino sobre todo a los niños. Es importantísimo que vayan bien atados, bien colocados, con sus sistemas homologados. Sí, eso hablaremos también en otro apartado, el tema del sistema de retención infantil, con respecto no solamente a los menores, sino también a los adultos, que son los que tienen que estar atentos y preocuparse de que todos vayan correctamente, que también es un tema un poco extenso, ¿no? Pero vamos a ver, las personas lo primero que pensamos en que no vamos a tener accidente. Error, eso es falso. Nunca pasa hasta que pasa. Eso es falso. Por lo tanto, como además es tan mínimo el esfuerzo que tenemos que hacer para poner el cinturón, es que no hay ni que pensárselo. O sea, uno se lo pone. Si realmente no tenemos el accidente porque hemos actuado bien, los demás también actúan bien en relación a nosotros, perfecto. Si aquí no hay ningún problema. El problema será siempre que ocurra el accidente. Y va a ocurrir no porque nosotros queramos, ocurrirá por circunstancias nuestras y de los demás. Claro. La primera idea, en base a que hay una posibilidad, ponerse el cinturón, ponérselo. Después hay otras trampas, como puede ser ponerse pinzas en el cinturón. Tenemos que pensar que el cinturón tiene que hacer un recorrido hasta que no engancha, porque el cinturón sirve bien para cuando se produce un vuelco del vehículo, como también cuando el desplazamiento de nuestro cuerpo va hacia adelante. También está preparado para que se estire de 5 a 7 centímetros esa lona, esa parte, digamos, elástica del cinturón, en base a que produzca menos lesiones en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, si nosotros llevamos alguna pinza, ropas gruesas, o sea, si de alguna manera llevamos una holgura en el cinturón, pues al final vamos a golpear. Hay que evitar, por ejemplo, llevar bolígrafos en los bolsillos, sí, en la camisa, que hasta hace un poquito era muy normal, ¿no? Y algo peor, más que el bolígrafo, que, bueno, más o menos el bolígrafo pues seguramente se romperá, se partirá, pero el teléfono que llevamos a veces con una funda en el cinturón, porque el cinturón tiene que ir de cadera a cadera y
el cinturón pasa por encima del cinturón, del teléfono. Ese teléfono va a tener que aguantar igual 1000 kilos de fuerza encima de él. El teléfono nos va a hacer fuerza hacia nuestra cadera, por lo tanto nos va a partir la cadera, porque estoy hablando y he dicho, no sé si alguien me ha escuchado, que en ese punto puede haber hasta 1000 kilos de fuerza. Después hay otra creencia falsa, que los asientos traseros, que no es necesario porque vamos detrás, tenemos un asiento delante, pero los asientos delanteros no están preparados, no son unos elementos que absorba toda la energía que se va a producir de nuestro cuerpo cuando se desplace hacia adelante. No, ocurre exactamente igual que los asientos delanteros, simplemente que en vez de golpear pues contra el salpicadero, vamos a golpear contra el asiento delantero, pero el efecto va a ser el mismo. Hay que pensar que a unos 80 km por hora nuestro cuerpo va a llegar a pesar unos 3000 kilos cuando sale disparado hacia adelante. 3000 kilos. Sí, que es la masa contra el impacto real. Por lo tanto, sí, porque ahí hay que multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado. Quiere decir que eso es la inercia, entonces ahí es cuestión de física. O sea que aquí no es cuestión de que si yo quiero o no quiero. Por eso un accidente o un golpe a 90 km por hora o a 100 frontalmente equivale a 200 km por hora más la masa, ¿no? Sí, vamos a ver, para que nos entienda bien, a 50 por hora equivale a caerse de 3 pisos de altura. A 80 por hora equivale a caerse de 9, a 120 de 14 y a 180 de 36. Yo creo que eso se entiende. Las probabilidades van disminuyendo considerablemente. Sí, porque además se tiene que ir multiplicando, la inercia se va multiplicando, por lo tanto, no es que si voy a 50 son 3 pisos y si voy a 80 son 6, al doble, no, se va multiplicando. Se nos echa el tiempo encima. O sea, llevamos 15 minutos hablando y estaríamos mucho más tiempo. Sí, realmente... Pero nos queda un minuto que entran las noticias. Pero bueno, en 10 segundos los consejos básicos. Los consejos básicos, primero, no tenemos que creernos de que a nosotros no nos va a ocurrir nada, sino que tenemos que prevenir. La única forma de prevenir es, primero, abrocharse al cinturón y después conducir de manera para también evitar que se produzca. Pero pensar de un principio que no vamos a tener accidente, eso lo piensan todos, y hay alrededor de unos 5000 accidentes de Ibiza, y por alguna razón serán. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. La semana que viene más, si es posible mejor, pero hoy el consejo es cinturón sí o sí, siempre puesto al entrar en el vehículo. José López. Un ejemplo, abróchate a la vida. Abróchate a la vida. Qué buena frase para terminar. Muchísimas gracias, José, y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Nos vamos con unos consejos publicitarios.